Y bueno, vamos a... Otra disciplina es culto y celebración. Rendir culto es estar totalmente ocupados con los atributos de Dios. Ya alguno de los equipos tocó los atributos de Dios. O sea, la majestad, hermosura y bondad de su persona, sus poderes y perfecciones. Para la persona individual, el culto a menudo implica reflexión religiosa acerca de la persona y obra de Jesucristo como nuestro mediador ante el Padre. En un marco colectivo, los creyentes se unen en mente y corazón para honrar y exaltar al Dios infinito y personal. La disciplina del culto expande nuestro concepto de quién es Dios y de lo que ha hecho. La celebración se centra en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la disciplina de escoger la gratitud en vez de las quejas y el recuerdo en vez de la indiferencia. Entonces, y obviamente a nivel personal, pues cada uno de nosotros debe ser un culto al Señor, según Romanos capítulo 12. Habla del culto racional. Amén. De hecho, me gustó como dijo un predicador, este, identificamos solamente el servicio, digamos, en la iglesia como adoración, pero dijo este predicador, me gustó lo que dijo, cuando venimos a congregarnos, no es que venimos a adorar al Señor, es que venimos a continuar adorando, porque se supone que toda nuestra vida, hermanos, debe ser un culto de adoración al Señor, toda. Entonces, no es solamente dentro del marco colectivo, sino también de forma individual. Yo creo que todos debemos de tener un estilo de vida de adoración que honre al Señor. Muy bien, servicio. Vamos a ver aquí quién me falta. Hermano Henry, por favor. Servicio. La disciplina del servicio no atrae la atención a sí misma, sino que se concentra más bien en las necesidades y preocupaciones de otros. El verdadero servicio no busca el reconocimiento, sino que nace del amor por Jesús y del deseo de imitarlo en lavar los pies de los santos. Eso se relaciona mucho con espiritualidad de motivación, es algo que ya nos hablaron los hermanos o, en el tiempo pasado o en las horas pasadas. El servicio es parte de una de las disciplinas. Amén. Estamos aquí para servir. Finalmente, ¿qué somos nosotros? Somos servidores. No importa el título que tengamos. Pastores, maestros, evangelistas, no importa el título que ostentemos, la realidad es que somos servidores. Al fin de cuentas, estamos cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Testimonio. Me llama la atención que el libro también llama al testimonio o el compartir el evangelio una, una disciplina. Y es interesante. Hermano Joel, Efraín. La razón de por qué muchos creyentes no están involucrados con la evangelización es que no lo ven como una disciplina que requiere un estilo de vida coherente. Dar testimonio es escoger salir de nuestro círculo de amigos creyentes para caminar dependiendo del poder del Espíritu, mientras invertimos en relaciones con quienes todavía no han conocido a Cristo. El testimonio. El escritor lo mira como una disciplina y bueno, y obviamente, definitivamente debemos de ser intencionales en compartir el Evangelio, pero también de crear conexiones con amigos, o también llamado el evangelismo interrelacional a través de las relaciones interpersonales. Incluso el 70% de las conversiones son en base a una raíz de amistad. Entonces es muy importante conectar con la comunidad a través de relaciones de amistad. Eh, el testimonio. Entonces practiquemos la evangelización. Confesión. Ah, hermano Daniel, Oscar Daniel, por favor. Amén, pastor.
Confesión. Esta disciplina nos libera de la carga del pecado oculto, pero requiere transparencia y vulnerabilidad en la presencia de una o más personas en las que confiamos de manera implícita. Cuando descubrimos y mencionamos nuestros secretos, fracasos y debilidades, pierden su fuerza en virtud de haber sido desenmascarados. Y volvemos a lo mismo. Recuerden que el día de ayer mencionamos el hecho de que parte del requisito de la manera es la confidencialidad. Y en serio les digo, hermanos, yo sé que no es fácil a veces, incluso hacerlo también en esta plataforma, porque obviamente son cuestiones muy privadas. Pero si usted tiene una necesidad, obviamente no tiene que ser tan explícito, pero quiere decir, quiero que oren por mí. Yo le animo a que usted tome iniciativa y podemos ministrar y podemos orar por usted, porque es posible, siempre hay la posibilidad de que algunos de nosotros estemos viviendo situaciones difíciles, y no necesariamente con relación al pecado, aunque es posible, que ya lo comentamos anteriormente, no estamos exentos de ser tentados, pero tal vez alguien está pasando algún proceso y necesita administración, necesita oración, y por supuesto estamos para orar y somos consiervos, hermanos, estamos aquí para ministrarnos este, eh, y apoyarnos mutuamente. Entonces, eh, la confesión es importante. Amén. Y obviamente no hablamos en un sentido de nos confesamos delante de Dios para perdón de pecados, pero sí es saludable tener un círculo de amigos también a que rendir cuentas. Es importante. De hecho, mm, se recomienda a las personas que han salido de cierta adicción, ya sea de pornografía o de otros pecados que lamentablemente cometieron y ahora están siendo restaurados, se recomienda practicar esta disciplina que es rendir cuentas. Rendir cuentas, eso es muy importante, rendir cuentas. Y es una forma, yo considero muy eficaz para poder incluso evitar el pecado. Yo sé que estas cuestiones son difíciles y a veces no es fácil compartirlas con alguien, pero creo que sí es saludable. Ahora, obvio, en este caso, hay cuestiones que solamente podemos confiárselas a personas que son nuestros amigos más íntimos. Obviamente, usted escoja personas con las cuales usted va a interactuar y compartir esa necesidad, hermanos. Obviamente hay que tener prudencia y discreción, pero sí es saludable. Si usted es tentado, si usted sabe que está viviendo una etapa difícil en su vida o un proceso, no necesariamente con relación a la cuestión pecaminosa, seamos transparentes, podemos buscar algún buen amigo, algún buen pastor el cual podamos pedir su orientación. También se le puede llamar esta orientación. De hecho, otro autor llama básicamente a esta orientación donde necesitamos edificarnos mutuamente. Y también aquí entre nos, si usted necesita consejería, si usted cree que está pasando por un proceso en el cual necesita consejería, eh, este, por gracia de Dios, puedo al mismo tiempo conectarnos con alguien. Yo conozco a un buen pastor, su fuerte es la consejería y también lo puede hacer por Zoom y lo hace de forma gratuita a los pastores. Usted dice, no lo necesito. Bueno, espero que no lo necesites, hermano. Qué bueno. Pero de repente, si alguien cree que necesita platicar con alguien, te puedo conectar con este pastor y es una bendición. Ha sido de bendición para mi vida. Nos ha ministrado aquí también. Incluso también, si en un futuro, si alguno de ustedes es presbítero o tiene contacto regularmente con pastores y saben que han tenido una caída y necesitan restauración, el hermano es un ministerio en la consejería, tiene un doctorado básicamente en la cuestión de consejería pastoral. Entonces, ahí les dejo ese dato, amén. Nunca está de más. Profe, Sí,
Eh, Hablando de la confesión y de todas estas situaciones que estamos hablando, la verdad muy práctica del ministerio, Sí, yo creo Efraín. que, yo creo que todos nosotros luchamos y batallamos con ciertas cosas. Ajá, Y tal vez, bueno, yo estoy justo haciendo una monografía sobre el tema de salud mental. Y ajá. todas estas situaciones, a veces las luchas de la iglesia, situaciones matrimoniales, van complicando Ujú, muchas situaciones en la vida del pastor. Son cargas bien ujú, complejas y a veces el pastor no tiene a dónde acudir porque a veces si acude a las autoridades están más listas para colocarlo en disciplina que para sanear la situación. Lo digo porque yo he sido en 3 gestiones presbíteros de la región, entonces sé que cada pastor tiene una lucha. Lo sé porque yo también soy casado y tengo mis luchas. ah, Y como dice usted, tengo un círculo de personas, con tal vez 2 o 3 personas que entendemos y tenemos cierta amistad y podemos decir, esta es mi lucha, esta es mi batalla y hablar con claridad las cosas, ¿no? Tal vez a veces por mostrarnos muy fuertes, muy perfectos, a veces. Y también entendí que muchas veces, obviamente, que como dice usted, hay que ser cuidadoso en ciertas áreas, hay que mostrarse vulnerable y humano con la iglesia, porque si no, la iglesia como que ve a un tipo perfecto y ujú, dice, ujú, no puedo acudir a él. Entonces, ujú, el ser vulnerable muchas veces con ellos. Y yo recuerdo que esto me lo enseñó el Espíritu Santo porque a veces me acercaba a la iglesia y le decía, ¿cómo están? Y todos me decían, bien, 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 hasta que yo le decía al Señor y sabía que las cosas no estaban bien y ahí el Señor me habló de que yo me mostraba muy, o sea, era muy irreal con ellos. Entonces empecé a ser vulnerable, a hablarles de mis luchas, de mis batallas, hacerles entender que también lucho en mi matrimonio, que tenemos situaciones de desacuerdo, o sea, que soy tan ujú, humano como son ellos, que puedo ujú. pelear por las mismas batallas. Entonces, eso abrió el corazón de la iglesia, ¿no? Entonces, y creo que todos nosotros necesitamos. Ahora, hablando de la confesión, profe, yo he visto a gente ser sanada solo por confesar sus pecados, confesar sus debilidades, Ujú. y he visto, y esto lo he visto en mi vida, soy de las personas muy abiertas, que no me interesa lo que muchos puedan decir, soy muy abierto porque me gusta manejar estas situaciones a veces con claridad. Ciertas situaciones con las que luchaba, he aprendido a confesarlos a mi esposa o a otra persona y he podido tener victoria en muchas áreas solo con la Ujú, confesión de ujú, situaciones. Entonces, la confesión de todas las situaciones que estamos pasando, si acudimos a fuentes correctas, son de tremenda victoria para nuestra ujú, vida. Eso lo he visto en la ujú. iglesia, eso lo veo en mi vida, porque hay situaciones que estás atravesando y nadie las sabe, que parecen tan monstruosas y grandes, pero cuando tú los expones a la luz, se hacen pedazos, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que todo esto es necesario antes aplicarlo a nuestras vidas, porque si no claro. va a ser imposible que podamos tratar a la iglesia. Entonces, y entender de que no debemos ponernos una carga de ser los súper espirituales, los súper humanos, los que no pasan por ningún problema, de mostrarse perfectos. Y yo creo que aquí cometemos un error todos, ¿no? Nos ponemos una carga, diría encima. Entonces, creo que hay que ser igual prudente en todo esto, saber qué mostrar, saber qué hablar, pero de todas maneras, yo pienso que todos nosotros atravesamos por luchas y una de nuestras necesidades aquí, bueno, hablando de Tarija específicamente, creo que no contamos con una estructura de contención para los pastores. Hemos tenido muchos pastores Ujú, que han caído ministerialmente y claro, nosotros somos buenos para decir ves y hablar, pero nunca hicimos nada por ellos. Entonces, nadie cae de la noche a la mañana. Son luchas, son bastantes, a veces años que están luchando, pero como nadie hace nada, finalmente vemos los resultados. Entonces, creo que existe una necesidad de poner personas idóneas, unas 2 o 3 personas que se dediquen a ayudar a los pastores, porque la necesidad es tan real como lo es en la iglesia. Solo eso, pastor. sí, y sí es saludable porque, como lo decía la última vez, nosotros pastoreamos a la congregación, pero nosotros también necesitamos ser pastoreados. Y a manera de sugerencia, eh, lo que una alternativa es asignar, ya sea en el distrito, sección, no sé, eh, a un hermano que no tiene que ser presbítero ni tener un cargo oficial, pero un hombre de experiencia, un hombre que realmente nos pueda echar la mano y orar por nosotros.
O sea, asignarlo y definirlo es definirle, darle una descripción de trabajo, ¿por qué no? Y darle, empoderarlo, vaya y darle la autoridad de visitar, de animar, de hablarles por teléfono o visitarles personalmente. ¿Verdad? Profe, Sería muy... Sí. yo creo que por sobre todas las cosas, un hombre, bueno, con hombre me refiero a hombre o mujer, que tenga el Ujú, corazón sano, porque hay gente que ujú, puede tener la capacidad, pero no tiene el corazón sano. claro. Una persona que tiene el corazón sano siempre va a mirar desde la perspectiva de Cristo y eso es lo que edifica y ayuda y puede restaurar a los consiervos. Porque yo he visto que en el ministerio, y no quiero, incluyéndome a mí, cuando miramos a nuestros consiervos a veces lo miramos, empezamos a mirar las faltas, me doy cuenta que no tenemos el corazón sano, ¿no? Entonces cuesta hallar personas en el ministerio que tengan el corazón sano. Y que sean, bueno, me ha tocado ver dos casos de, bueno, por gracia de Dios, Dios me está permitiendo servir dentro del presbiterio ejecutivo y la verdad me encuentro con casos difíciles, la verdad. Pero debe uno como uno cuando, yo lo hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Debe tener la mente bien fría para poder aplicar el principio bíblico. Por un lado, porque debemos de tener cuidado, porque por un lado, obviamente no podemos pasar la falta, no podemos aplaudir a la persona, pero por otro lado no podemos olvidarnos de la misericordia. Y el punto es que a veces creo que somos tan rígidos. El hermano falló, el hermano cayó y decimos hay que disciplinarlo, pero también observo que nadie dice, hay que orar por él, hay que levantarlo. Y eso también lo observo incluso dentro de la iglesia. Pero bueno, es una sugerencia asignar a alguien. Tal vez sería bueno hablar con sus ejecutivos y bueno, ojalá pudieran, y no necesariamente esta alternativa, sino ver otras alternativas también. Hermano Hernán, yo sé que hace ratito levantó la mano, espero que me perdone. Adelante. No, no se preocupe, profesor. Es lindo, ¿no? Escuchar y también nos llama a reflexionar. Lo que estaba comentando, a mí me haces recuerdo, debe ser hace más de 10 años. Tuvimos una actividad en la región donde estaban más de 200 pastores, ¿ya? Ah, Entonces, el seminario era mentoría. Entonces, el pastor expositor, al empezar, dijo, muy bien, estaban casi 250 pastores y dijo, en ese momento se van a mover unos 2, 3 minutos y vayan y denle un abrazo a su mejor amigo, y de verdad que nos dimos de cuenta que el 95%, 90% no tenían o no teníamos amigos, ¿no? Y no teníamos. Y era eso para reflexionar. Eran como islas solitas, era como el pastor si sufre, sufre solo. Y era muy ujú, interesante todo el desarrollo de ese taller. Era seminario, taller de mentoría. sí, Entonces, sí. ahí había un interesante diagnóstico, ¿no? Y ahí se daba de cuenta, oye, ¿quién es mi mejor amigo de mí? ¿A quién voy a abrazar? ¿A quién cuento todos los domingos o en la semana de las cosas positivas que me ha pasado, que no me ha pasado, o solo me estoy quedando ahí? Era interesante para poder reflexionar. Y al final del taller dijo, ahora, dentro de ustedes, no se queden así. Ustedes, la mentoría no significa grados, no significa estatus, no significa nada. Entonces, ustedes mismos ya se conocen un poco, vayan donde una Mm, persona aquí, ¿no? Y sí. que, y que le digas, mira, quiero que seas tú mi mentor. Y ese mentor era para que tengan una relación más directa cada semana, que, que así como pastor atraviesan momentos de mucha alegría y también de tristeza, ¿no? Y entonces, a veces, eh, quizás será un seminario más para algunos, pero sí marcó, ¿no? Entonces,
entre cuatro pastores y quizás un poco más mayorcitos, ¿no? De mucha trayectoria, me dijeron, se acercaron a mí, me dijeron, tú vas a ser mi mentor. Le dije, uy, pero ¿cómo? ¿Escuchaste todo? Y ha pasado un año, 2 años, y hasta el día de hoy nos seguimos comunicando, hablando. Bueno, Hay tiempos de llorar, de claro, cosas que el pastor no puede compartir, no puede contarnos las ovejitas a los demás, pero qué importante es desahogarse en ellos y animarlos, sí. ¿no? Entonces, relaciono mucho lo que estaba hablando, pastor. Gracias. Y recuerdo que ya hace algunos años en Izum empezamos a dialogar, era un pastor de México, es un pastor de México. Y empezamos a platicar, éramos tres pastores que estábamos conversando y bueno, la plática se fue dando y el hermano empezó a abrirse todo lo que está pasando. El hermano está pasando una situación difícil en su familia, económica. Le dolía profundamente lo que estaba pasando. Pero para no hacer más larga la plática, llegó un momento en que el hermano se quebrantó en Izum. Incluso el hermano, después supimos que está enfrentando un divorcio. No se divorció, gracias a Dios su matrimonio salió adelante. Pero se sentía bien desalentado. Y llegó un momento donde dice, ¿sabes qué? Me dijo, incluso yo siento que Dios no está conmigo. Y se quebrantó. La verdad que, la verdad que se quebrantó. Y a mí me tocó de una forma muy profunda. Y eso me deja ver que a veces nosotros también estamos pasando por situaciones difíciles donde necesitamos a un amigo, un mentor que ore por nosotros y que también nos lea nuestra cartilla también. Si estamos haciendo algo mal, pues que no la diga. Si nos dicen la verdad en amor, pues hay que aceptarla. Sí, hermano Absalón, adelante. Sí, profe. A ver, yo estuve pensando en algunas cosas mientras usted hablaba y también los compañeros participaban. Yo escuché por ahí en las noticias, creo que es en Brasil o algo así, ¿no? Donde ocurre también esto de de poder, de eso de atentar nuestra vida o los homicidios o algo así. Dice que también sucede en el entorno o en el ambiente de los pastores, Ujú, de aquellos que lamentablemente. pastorean y dirigen la iglesia, ¿no? O sea, inclusive creo que hay cifras, ¿no? En otros países. Aquí en mi país, en Bolivia, no lo hay, no tenemos estadística. Algún momento he pensado, deberíamos hacer tal vez una investigación, una tesis sobre ese aspecto para tener datos específicos. Es decir, cuántos de los pastores están atravesando estas situaciones. Las tesis nos van a ayudar, ¿no? A tener esos datos exactos, ¿no? He pensado yo en mi tesis de maestría o de doctorado o algo así, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay cosas que suceden en el entorno del ambiente de los pastores, suceden, solo que no nos gusta tanto hablar a nosotros, ¿no? De esos temas, así como del aborto, así como de los divorcios, que está sucediendo dentro del ambiente cristiano, ¿no? Pero es como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Es Ujú, como nuestras llagas. A quién le gusta hablar de sus propias llagas? A nadie, ¿no? es difícil. Esto de los pastores sucede. Entonces, yo creo a nivel denominacional inclusive, más nos hemos vuelto más gerencial, más administrativo nada más, ¿no? Si bien tenemos niveles de liderazgo, pero hay una debilidad, hay un espacio que está faltando en esos lugares que se llama la parte de la parte ministerial. La Ujú, parte ministerial no las tenemos en los niveles de liderazgo. Yo estoy mirándome en el espejo de mi denominación aquí en Bolivia, aquí en el Alto, ¿no? Que es una de las regiones más grandes, bueno, con humildad. Sé que Efraín va a mirarme allá, va a decir, ¿cómo así? Pero bueno, aquí el Alto Acordemos que aquí se queda todo, hermano. Pero el Alto es una de las regiones que tiene muchos pastores, ¿no? Es uno de los distritos grandes. Entonces,
ahí se carece esto de lo ministerial. Es decir, yo como pastor atravieso ciertas cosas porque no soy diferente que el miembro, ¿no? No soy, no soy un extraterrestre, no soy uno que vive en el aire. Paso lo mismo que ellos, atravieso lo mismo que ellos. Pero la pregunta es, ¿a quién cuento? ¿A quién voy? Uno dirá, tal vez el más espiritual dirá, pero a Dios, tenemos a Dios, tenemos... Bíblicamente creo que sí existía, por ejemplo, para el pueblo, el Señor, existía Dios, pero en algún momento, por ejemplo, Dios hablaba de las señales. Usarán ustedes ciertas señales. ¿Para qué? Para que ustedes se acuerden. Para que el ser humano necesita siempre a alguien, ¿no? Que le acompañe o algo que vea visiblemente. Entonces, ahí falta que alguien por lo menos pueda acompañarte. O no solo eso, sino a alguien con quien puedas contar. Alguien con quien, a quien le puedas decir y poder conversar y decir, esto me está pasando, esto me está sucediendo. Hay situaciones que se presentan en las iglesias, los problemas en los hermanos, pero no solo eso, sino problemas inclusive de propiedades. O sea, muchas cosas se atraviesan en la obra del Señor, ¿no? En la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿a quién cuento? Voy a mi región, a mi nivel inmediato superior, y a veces son más coercitivos, a veces son, bueno, las reglas son bien frías, bueno, te dicen así es, o así no es, o tienes este memorándum. Pasa esas cosas, abrís un poco para pensar, para reflexionar, ¿no? Pero finalmente yo nomás llego a la conclusión, mi mejor consejero, creo que solamente es Dios, al final va a quedar la palabra, el Espíritu Santo, con razón debe decir, ¿no? Él es Dios, es el amigo de los amigos, Él es el que nunca te va a fallar, nunca te va a dejar, a Él le vamos a contar. Y finalmente, la conclusión a lo cual yo he llegado es esa, ¿no? Pero de que hay una necesidad, sí las hay en nuestra denominación y como pastor necesitamos también ser pastoreados, porque el riesgo también es, mientras no hay nadie que nos diga visiblemente que tal vez algo hay que corregir, algo que hay que mejorar, nosotros siempre vamos a pensar que estamos bien, ¿no? O sea, siempre vamos a decir que las cosas están marchando bien, pero hasta que alguien se para delante de nosotros y nos dice, pastor, creo que esto tienes que corregir, pastor, creo que esta partecita Claro. ¿no? Y vamos a necesitar también, y creo que es necesario, ¿no? Valga la reflexión en esta clase también, pastor. Sí. Amén, amén. Es algo, sí, es una necesidad, amén. Y yo creo que no está de más. Vamos a orar, vamos a pedir por nosotros, ¿por qué no? Por nuestras necesidades, pero si viene a tu mente un pastor que sabes que está pasando, no necesariamente por una cuestión moral, pero por un desaliento, un desánimo, o hay alguien que Dios ha puesto en tu mente, vamos a orar y vamos a interceder y vamos a pedir que Dios nos ayude a ser más sensibles como movimiento, como denominación, que nuestros directivos y que todos como nosotros practiquemos la disciplina de la confesión mutua y de levantar un liderazgo que se encargue de pastorear a los consiervos. Padre, venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que somos humanos. Como Juan el Bautista también pasó por el desaliento, como el profeta Elías, Señor. El apóstol Pablo también experimentó pruebas, Señor. Pero mira, pedimos, Señor, por tus siervos en Bolivia, Señor, en Argentina, Dios, en esta Unión Americana. Hay pastores que tal vez mentalmente no están saludables ni emocionalmente. Señor, yo pido que tu bendición sea sobre la vida de ellos, tu fortaleza, tu llenura, y pongas alrededor de ellos personas que los van a edificar y les van a ministrar, Señor. Y a nosotros, ayúdanos en esas necesidades que podamos tener en esta tarde, Dios. Y también ayúdanos a ser compasivos y a ministrar el amor de Cristo a otros. Ayúdanos a entender que no solamente se trata de corregir la falta, sino también se trata de restaurar, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Oramos, Padre amado. Amén, amén. Interesante. Vamos a seguir adelante. Ya casi terminamos.
Ok, ok, vamos a terminar la primera hora apenas, eso es bueno. Tenemos todavía tiempo. Muy bien. Y esto va muy ligado a lo que acabamos de hablar, la comunión con otros creyentes, aunque obviamente, ¿verdad? No significa que debamos abrirnos con todos, ya lo comentaba aquí Efraín. Para algunas personas, disfrutar de la comunión no es una disciplina, sino un deleite. Pero en nuestra cultura individualista, muchas personas se inclinan más hacia la autonomía e independencia que a una vida colectiva. Para ellas, la voluntad de buscar el estímulo y la edificación mutuos es una disciplina que puede pagar dividendos gracias a estar expuestos de manera regular a una diversidad de dones naturales y espirituales. Entonces, de repente hay tendencia en ciertos hermanos no convivir mucho. Y yo entiendo que a veces hay hermanos que tienen cierto temperamento también, donde uno de sus talones de Aquiles pues es la conexión, o son muy reservados, pero no importa. El principio es buscar el compañerismo mutuo, la coinonía. Es muy importante la comunión como iglesia. Y ya no digamos ya como pastores, necesitamos compañerismo. Amén. Hechos 2:42, ellos practicaban la coinonía. Sumisión y orientación, que básicamente van muy conectados a lo que nosotros ya hablamos. La disciplina de la sumisión voluntaria a otros, como expresión de nuestra sumisión a Cristo, se basa en el mandato bíblico de buscar el bien de los demás en vez de nuestros derechos. La subordinación y servicio mutuos nos liberan de tener que estar en control y de que todo se haga a nuestra manera. Al imitar a Cristo en esta disciplina de negación propia, vamos preocupándonos cada vez más por las necesidades de otros. La disciplina de la orientación involucra el restablecimiento de una orientación espiritual. En años recientes se ha percatado la comunidad evangélica de la necesidad de buscar orientación espiritual. Esto se manifiesta por una responsabilidad ante otros o a mentores cuya credibilidad ha sido establecida por experiencia y madurez. De todas las disciplinas que hemos considerado, Boa destaca 5 disciplinas: 2 de abstinencia, que es soledad y silencio. Hay que cultivar la soledad y el silencio, amén. O sea, me refiero a tiempos privados, donde podamos meditar en Dios, su grandeza, en su palabra. Y las otras 3 son de compromiso, que implica el estudio, la meditación y la orientación. La disciplina del estudio, voy a pedir que me ayude al hermano Heidi. Amén. 3 disciplinas de Sí. compromiso. La disciplina del estudio. Como el estudio de la escritura es el vehículo primordial para captar la perspectiva divina acerca del mundo y de nuestro propósito en él, esta disciplina es fundamental para nuestro alimento y crecimiento espirituales, según Timoteo 3, 16 al 17. La Sí, disciplina escritura. de la meditación. Amén. Adelante, hermana Heidi, continúe leyendo el segundo párrafo, por favor. Amén. La disciplina de la meditación. Resulta imposible pensar acerca de nada. Intentémoslo y nos daremos cuenta de que estamos tratando de tomar conciencia de nada. Un zoológico de imágenes y pensamientos pasarán por la mente, a pesar de los esfuerzos que se hagan por acallarlos. La práctica de la meditación dirigida es más bien escasa. La disciplina surge del esfuerzo por buscar de forma deliberada aquello sobre la cual fijaremos nuestra mente y de la habilidad de volver suavemente a ello cuando caemos en la cuenta de que hemos divagado. Es importante ser intencionales, porque es cierto, si usted no es intencional en ocupar su mente en algo que le vaya a edificar, la mente siempre está trabajando. Siempre.
Y dijo por ahí, si no me equivoco, Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Entonces es importante ser intencionales y tener una mente reorientada o enfocada en lo que es la meditación, en este caso de la palabra del Señor. Entonces, es un principio que no es negociable. La disciplina de la oración, la hermana, el hermano Hernán, por favor. Tal vez esté en mute. Disciplina de la oración. El concepto de comunicarse con Dios, de hablar en forma directa y abierta con Él, cual que hablamos con un amigo íntimo, es una de las grandes verdades de la Escritura. Como lo observó John Peter, la oración deleita a Dios porque muestra las dimensiones de nuestra pobreza y las riquezas de su gracia. Cuando se descuida la oración y se agrega al servicio como un apéndice, el poder de Dios con frecuencia está ausente. Es peligrosamente fácil alejarse de la dependencia de Dios para caer en la trampa de la autosuficiencia, pero la oración y la acción se complementan mutuamente, no se oponen, y es sabio superponerlas lo más posible. El servicio cristiano alcanza su mayor eficacia. Amén. Pero hemos comprado la ilusión de que podemos ser como Cristo sin imitar su espiritualidad. Si deseamos ser como nuestro Maestro, debemos imitar su práctica. Si creemos que sabemos cómo vivir, debemos buscar la gracia de vivir como Él, es lo que dice Bohr. Ahora, en una ocasión yo recuerdo que estaba platicando también con un pastor de México, que está casado con una de mis cuñadas. Y bueno, a veces es difícil las fricciones en la familia. ¿Ustedes creen eso? Espero que ustedes se lleven bien con la suegra, hermanos. Es broma, ¿verdad? Yo sí me llevo bien con la mía, ¿verdad? Pero a veces sí hay fricciones en la familia. Me estoy explicando. Hay diferencias. Y bueno, sin ahondar en detalles, el hermano me decía, ¿y cómo le haces? Y digo, la verdad es que la vida devocional es muy importante. Es muy importante. Sobrellevar y amar a las personas, la vida devocional es imprescindible. La lectura de la palabra, el tener comunión con Dios a través de la oración, a momentos a solas, eso te renueva, hermano. Apartarte para Dios te renueva. Apartarte para Dios, buscar el silencio, la soledad, la meditación, e ir a la oración y a la palabra, eso te renueva y te fortalece. Entonces, la vida devocional en la vida del ministro es imprescindible. Si se espera que los hermanos o feligreses de la iglesia o la membresía lo hagan, obviamente con mayor razón nosotros lo necesitamos. Amén. Lo que resulta evidente en el plano físico, con frecuencia nos resulta oscuro en el plano espiritual. Es absurdo pensar que podríamos sobresalir en algún deporte como golf o tenis sin invertir el tiempo, entrenamiento y práctica necesarios. Eso es muy cierto, ya hablamos de las disciplinas. Si queremos trascender, pues debemos de disciplinarnos y la vida espiritual o cristiana no está exenta de la disciplina. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido bajar de peso? Sabemos que necesitamos bajar de peso, pero la pregunta es si somos disciplinados para comer. Amén. ¿Cuántas Coca-Colas te tomas al día? ¿O te tomas al día? Sí. Amén. Y no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que yo estoy diciendo es la importancia de tener una disciplina. Eh, eh, no sé cuáles sean los platillos más suculentos o más atractivos por allá en Bolivia y en Argentina, pero es como en México. O sea, en México la comida es muy grasosa, aunque muy sabrosa. ¿Qué puedo decir? Soy mexicano. Los tacos, en fin, la verdad que es una delicia. Comer es una delicia.
pero pues obviamente hay que disciplinarse. Estamos haciendo ejercicio. Amén. No digo que debamos de tener un cuerpo atlético, pero sí estar saludables. Amén. Pero bueno, eso nos pone a pensar que necesitamos, obviamente, la disciplina en nuestra vida. Muy bien. Ahora vamos a leer vamos a leer estos versos, porque vamos ahora a, a comparar este texto de Marcos 2:27 en el sentido de cómo debemos de ver las disciplinas en nuestra vida. Si alguien me lee en la versión Reina Valera, Marcos 2:27, cuando Jesús se confrontó con los religiosos fariseos acerca del día de reposo. Si Reina alguien me Valera ayuda. 1960 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ujú. Ahora, la nueva traducción viviente, hermano Henry, por favor. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Qué principio, enseñanza, lección podemos encontrar en este texto bíblico acerca de cómo debemos ver las disciplinas espirituales? La oración, la lectura bíblica, el congregarnos, etcétera, etcétera. Y todo lo que ya hemos considerado, por supuesto. Obviamente, aquí está hablando del día de reposo, obviamente, pero yo observo ahí un principio acerca de cómo podemos tomar enseñanza de esa escritura con relación a las disciplinas espirituales. Porque obviamente el día de reposo se volvió una carga, ¿no? Se volvió una carga terrible, donde la gente ya, obviamente, no lo hacía de una forma legalista y se convirtió en una carga, en lugar de una bendición para la gente. Soy todo oídos. Ustedes, hermanos, yo sé que ustedes pueden aportar. Amén. ¿Qué podemos Profesor, aprender? Sí, adelante. las disciplinas Sí, hermana espirituales Verónica. tienen... Sí, ¿no se me escucha? Sí, le escucho. Las disciplinas espirituales tienen que ser un deleite para nosotros, no una... Es decir, por eso Jesús como que enfatiza mucho, ¿no? Sobre que disfrutemos hacer eso, ¿no? También dice que lo hizo al día de reposo por causa del hombre, ¿no? Para que pudiésemos disfrutar de él, de quién es él, de lo que ha hecho, de todo, ¿no? Entonces como Exacto. que... Amén. Amén. Gracias, hermana Verónica. ¿Algún otro valiente? ¿Alguna observación? Pastor, Sí, adelante. solamente Adelante. un comentario sobre esto de las disciplinas espirituales, ¿no? Amén. Creo que en el punto de la oración y del tiempo a solas, ¿no? De soledad, ¿no? Lo que mencionaba, creo que no lo tenemos muy desarrollado, ¿no? Esa disciplina, porque la verdad que no, incluso no lo practicamos, ¿no? Mucho. Recuerdo que en un campamento justamente había un tiempo a solas, así lo habían denominado, tiempo a solas, ¿no? Y la verdad, la primera vez que justamente decía tiempo a solas con Dios, ¿no? Pero decía, no es un tiempo de oración, sino es un tiempo de meditación, ¿no? Y creo que nos falta desarrollar mucho esto. Y también aplicarlo, ¿no? También a los jóvenes, no sé, a, a la misma iglesia, ¿no? Para que podamos enseñarles a desarrollar esto, ¿no? La reflexión
la meditación, que es muchas veces muy importante, ¿no? Amén. Solamente quería comentar eso. Gracias, gracias, Oscar. Hermano Absalón. Sí, profe. A ver, cuando escucho la palabra meditación me hace pensar en, o me viene a la mente lo que hacen los budistas del mundo, ¿no? Pero Claro. creo que desde el punto de vista bíblico, la palabra meditación no tendría que ser pensar o reflexionar en las cosas que uno hace, en las cosas que de sí misma, sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la diferencia de ellos, ¿no? Sin tomar en cuenta la palabra del Señor. Exacto. Que el filtro para meditar siempre será la palabra del Señor, ¿no? Las cosas. Definitivamente, sí. Ese es algo que también valdrá la pena mencionar, porque algunos hablan, tengo que meditar, tengo que reflexionar, pero basado en qué, basado en qué filtro, sobre qué vamos a meditar. La palabra meditar tal vez también se tendría que entender como descanso, ¿no? Como un tiempo de descanso. Sí, sí, sí. Sí, sí. La vida personal del pastor será importante, me viene también a la mente, la vida de los profetas, ¿no? La vida de los profetas en el Antiguo Testamento, y también me viene a la mente la vida de Juan el Bautista, ¿no? Dice que él vivía separado, apartado de un entorno donde quizás había mucha bulla. Cuando digo mucha bulla, las cosas que estaban sucediendo, hoy diríamos lo que las noticias dicen, las convulsiones sociales, haciendo una analogía, ¿no? Las redes sociales. Entonces, creo que los profetas, y hablando con el Bautista, vivían separados, había alejados. Es como decir, a ver, ¿qué sería de mi vida? ¿O qué provecho, qué recibiría yo si por ejemplo, un día nomás, o por lo menos mediodía, dejo mi celular? ¿Cómo sería mi vida? ¿Qué, qué sería, o cómo sería mi vida si un día nomás dejo mi celular? Es que digo el celular porque es el ejemplo que me viene a la mente también. Porque estamos mayormente ocupados en eso, ¿no? Alguien decía una vez también, todo podemos olvidarnos, ya sea yendo a cualquier lugar o yendo a la iglesia, por lo menos el celular. Hasta podemos volver por el celular a la casa. Un pastor dijo Cierto. también, pero si nos olvidamos la Biblia, pasamos por alto nomás, ¿no? O sea, ya como que no es importante las cosas de Dios, ¿sí? Pero yo digo, si estamos hablando por el cuidado personal, ¿cómo sería mi vida si dejo lo que tal vez está haciendo tanta bulla para mis oídos, está haciendo tantas cosas llamativas para mis ojos? ¿Cómo sería? Yo creo que la respuesta será también, valdrá la pena separar, como usted decía, profe, ¿no? Valdrá la pena acordar, separar y apartar nuestros tiempos a solas como ministros, como pastores, como personas, para poder un poco evaluarnos, ver nuestra vida, ver lo que estamos haciendo. Valdrá la pena también acordar nuestros tiempos con mi familia, valdrá la pena también los tiempos con nuestros líderes, la iglesia. Yo creo que afectar todos los círculos, pero creo que es muy necesario esto del cuidado de la vida personal en relación a reflexión, análisis, a evaluación, a planificación, toda esa situación. Amén, amén. Hermano Efraín, adelante. Sí, profe, respecto al pasaje, ¿cómo podemos extraer, decía, algunas aplicaciones espirituales? Yo creo que se puede usar este día para nuestro beneficio espiritual. Eh, Sin embargo, creo que nos han metido ideas malas a la cabeza de que descansar es malo, ¿no? Entonces yo creo que la principal herramienta, por así decirlo, si tal vez está mal dicho, el trabajo que vamos a tener hasta el último día es nuestro cuerpo, es nuestra salud física, y sería genial reparar fuerzas un día
Y la Biblia también dice que somos templo del Espíritu Santo, y no solo hablando de la parte interna, sino del todo de una persona. Pero también creo que si yo ese día lo dedico a mi esposa, a mi matrimonio y a mis hijos, creo que estoy haciendo lo prioritario, ¿no? Porque antes de la iglesia o antes del trabajo que yo tenga como pastor, creo que mi familia, mi matrimonio y la relación que tenga con mis hijos es primordial. Entonces creo que se podría aplicar a eso, solo eso. Claro. Gracias, Efraín, gracias. Aquí hay, bueno, hemos contestado hay dos comentarios, uno de Barnes, Albert Barnes, y dice lo siguiente sobre el día de reposo. El sábado fue hecho para el hombre para su descanso del trabajo, su descanso de las preocupaciones y ansiedades del mundo. Aquí tengo, ok, permítanme. Para darle la oportunidad de llamar su atención de preocupaciones terrenales y dirigirlo a los asuntos de la eternidad. Amén. Dice por ahí otro teólogo reformado, MacArthur, la observancia del sábado fue ordenada por causa del hombre que necesita descanso y relajación, que son una necesidad básica. Cargar la observancia del sábado de tradiciones, interpretaciones humanas que impiden el bien del hombre y se oponen a las necesidades del hombre seguramente viola la voluntad de Dios. El autor del sábado, esto es lo que hacían los fariseos. Exacto. Más adelante vamos a hablar acerca de un tema que se llama el principio del tiempo sabático. Amén. Pero es acertado lo que dice Efraín. Es importante con relación a las disciplinas espirituales. Es una forma, no deben ser una carga, deben ser un medio para descansar en el Señor. Pero al mismo tiempo, aplicando la forma que lo observó Efraín también es interesante porque es cierto. Incluso debe ser una disciplina espiritual el descanso, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos descansando realmente? Yo sé que ahorita tal vez sea un poco difícil porque es intenso, pero la verdad es que es una pregunta interesante. ¿Cuántos de nosotros estamos descansando? Estamos apartando tiempo. Lo estamos haciendo todos solos. Hermano, te voy a decir una cosa. Un leñador al principio va a hacer su trabajo eficiente, pero si no toma tiempo para afilar el hacha, ya no va a ser más eficiente. Usted y yo necesitamos tiempo para afilar el hacha. Espiritualmente hablando, necesitamos pasar tiempo con Dios, y también nuestras familias nos necesitan, porque finalmente después de Dios lo más importante son nuestras familias. Pensemos en esto. ¿Cuál es el ritmo de tu vida? ¿Qué es lo que está pasando? Eso le está quitando a Dios el tiempo. Tu intimidad con el Señor es ¿cómo es nuestra intimidad con el Señor? Meditemos en eso. Bendito es el Señor. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor? Amén. Dios es bueno, Dios es justo, Dios nos fortalece. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalece a tus siervos, Señor. Son tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a tomar, hermano, antes de exponer el último tema, son bueno, tenemos 3 minutitos, si quieren ir al baño o algo, antes de terminar, si quieren ir por un vaso de agua. Sí. Profe, ¿Me hablaron? Sí. profe, al grupo que le toca exponer, ¿podría enviarme